Hola, un saludo a todos. Estamos ya por concluir este curso de Derecho Civil 2, Derecho Familiar, y vamos a cerrar con tres temas trascendentes también muy importantes que contempla esta área del derecho, con la intención de que nos quede muy claro, porque reitero, esto que vemos en Derecho Familiar son temas muy recurrentes en la consulta, ya sea con personas cercanas o incluso en la consulta profesional, pues porque en el ámbito en el cual nos desenvolvemos, pues tenemos condiciones laborales, condiciones personales y lo personal, lo familiar siempre es un tema muy importante. Y los tres temas con los que cerraremos son el tema adopción, el tema de patria potestad y el tema de tutela. El primero es una figura que existe en donde una persona de manera voluntaria, por decisión, sin ninguna influencia, nadie puede ser obligado a adoptar a alguien, eh, le brinda a una persona que tiene una condición de vulnerabilidad, le brinda apoyo, atención, lo acerca a su círculo personal en dos condiciones. La adopción puede ser simple, donde se genera un vínculo única y exclusivamente entre adoptante y adoptado, o plena, donde el vínculo es más amplio y el adoptado pues vive los beneficios que cualquier hijo viviría, como si fuera una persona consanguínea, por así decirlo. Ustedes ya conocen el tema del parentesco, y la adopción plena es lo más parecido al parentesco consanguíneo. Esa persona se integrará a un entorno de manera completa, con todos los derechos, con todas las atenciones. Esa es la más amplia, por eso del concepto. Y la otra, como les digo, genera ese vínculo entre únicamente adoptante y adoptado. Entre los requisitos más básicos de la adopción se encuentra en que el adoptante tiene que tener por lo menos 25 años cumplidos y ser 17 años mayor como mínimo del adoptado. Eh, la adopción genera muchos derechos y obligaciones para ambos en cualquiera de los tipos de adopción que existe. Y lo que vamos a hacer en este ejercicio es ir enfocándonos a preguntas que nos permitirán llegar al aprendizaje objetivo o fin de esta sesión. Y yo se los voy a compartir en un documento, estas tres preguntas del caso de la adopción, y que son específicamente: ¿qué es la adopción? Sería la primera pregunta. Todo esto sáquenlo de la bibliografía referida o de el código de familia también puede ser la principal referencia. ¿Quiénes pueden adoptar y bajo qué condiciones? Yo les empecé diciendo unas de las más básicas. Y la última es: ¿cuándo se revocaría una adopción? Al no ser la adopción algo natural, por así decirlo, derivado de un parentesco consanguíneo, aunque puede tener una condición similar a ella, por decisión propia, por un interés particular de bondad, de atención, de apoyo, de cobertura, puede llegar a ocurrir que las cosas no se den en el mejor de los escenarios. Entonces puede ser revocada la adopción. ¿Cuándo puede ser revocada, según lo que ustedes investiguen? Entonces, adopción es este vínculo que se genera entre un adoptante y un adoptado de manera primordial, aunque puede ampliarse, en donde una persona, por decisión propia, le va a brindar protección a otra persona, principalmente menor de edad. Vámonos al otro tema, que es patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? La patria potestad es muy parecida a la adopción, pero aquí quienes participan son las personas que no tienen a sus padres. Los menores, vamos a ese ejemplo, que no tienen a sus padres, no pueden quedarse solos, no pueden valerse por sí mismos, no tienen una capacidad legal todavía. Entonces, para ejercer mucho de lo que necesitan, no lo pueden hacer de manera independiente. Necesitan a alguien que esté atendiéndolos, viendo por ellos, representándolos, cumpliendo con los derechos que ellos tienen de alimentación, vestido, educación. Entonces, se concibe la figura de la patria potestad, que la patria potestad
de manera regular, ante la falta de padres, la ejercerán los abuelos, maternos o paternos. En secuencia, primero los maternos y posterior los paternos, salvo condiciones que hagan que sean los paternos antes que los maternos. Eso ya lo definirá la autoridad correspondiente, pero en esa secuencia irán. Puede ejercerla también un hermano mayor cuando su edad es muy superior al menor. Se trata de cuidar al menor en todos sus derechos, pero también los bienes que en ese momento tenga por una condición de sucesión testamentaria, o los derechos que por sucesión tendrá en su momento también. Es decir, quien asume la responsabilidad de una patria potestad tendrá que cuidar al menor en toda su esfera, en todos sus aspectos, en todos los rubros en los cuales él tenga que desempeñarse y proyectar un futuro sano para él, por así decirlo. La pregunta aquí sería, ¿qué es la patria potestad y quiénes la ejercen? Empezamos a hablar un poquito de ello. Inicia ante la condición vulnerable de un menor y los involucrados para poder ejercerla. Se va a terminar cuando el menor cumpla la mayoría de edad, cuando muera, también termina. Cuando se pierde por una sentencia, que a una persona se le retire la patria potestad por muchas situaciones que puedan darse, que las autoridades comprueben una gravedad, y entonces la persona perdería la patria potestad. Cuando el menor esté en un entorno de violencia, cuando el menor esté en un entorno de riesgo, de acoso, de abandono, si una persona está como responsable de la patria potestad pero no atiende al menor, el menor tendrá que ser retirado y podrán empezar a participar otras figuras, como el caso de la adopción incluso, o como el siguiente tema que es la tutela. ¿Sí? Entonces, hemos hablado de adopción, hemos hablado de patria potestad. En la adopción no necesariamente es un vínculo familiar, en la patria potestad regularmente iniciará en esta dinámica un parentesco, ¿no? A través de un familiar. La tutela es una figura aplicable a todos aquellos menores principalmente, puede haber excepciones y haber mayores de edad también, que no puedan apegarse a una condición de patria potestad, es decir, menores que quedaron en el completo abandono. Ahí entonces entra una figura de tutela donde los primeros obligados a brindarle protección al menor son las instituciones y sus responsables, instituciones de atención pública y sus responsables. Existe por ley facultades y obligaciones en algunos funcionarios públicos que deben de atender a menores que están en abandono y convertirse en sus tutores. Aquí la pregunta que preguntaríamos es, ¿sobre quiénes se establece la tutela y qué es? Esas serían las dos preguntas. Igual se termina con la mayoría de edad, o cuando la persona incluso puede llegar a ser adoptada, o puede llegar una persona y comprobar su relación de parentesco y ejercer la patria potestad sobre la persona, también estaría terminando en ese momento. Quienes no pueden ejercer la tutela, o a quienes la ley considera que no la deben ejercer, a los militares, por el riesgo de su profesión, estarían protegiendo a alguien con un alto riesgo de que volviera a quedar solo, y sería una situación muy, muy complicada para quien no viviera. Las personas mayores de 60 años tampoco, por su condición de atención primero hacia ellos mismos y la imposibilidad posiblemente a menores. Los que ya tengan dos personas en patria potestad tampoco pueden ejercer la tutela. Las personas en quienes se compruebe una extrema pobreza tampoco podrían ejercer la tutela por imposibilidad y por no darle lo mínimo básico indispensable a una persona en tutoría. No sería posible también. ¿Sobre quiénes ejerce la tutela además de menores? En personas que no tienen una capacidad mental
para valerse por sí mismos, aunque sean mayores de edad. También sobre los ebrios consuetudinarios y los adictos, que su enfermedad no les permita cuidarse ellos mismos, aunque también en el caso que comentábamos ya no sean menores, sean mayores de edad, deberán de tener una persona asignada a tutoría. También abarca esta condición para los jugadores compulsivos, aquellas personas que tienen una condición tan grave en el tema del juego que no puedan tampoco administrar sus bienes, los vayan a perder en situaciones como estas, también deberían de tener un tutor. Y la tutela puede ser legítima, la que se ejercen primordialmente hermanos, tíos, eh, no necesariamente en un tema ascendente, pueden ser igual colaterales, por eso es diferente a la patria potestad. Testamentaria, es decir, esa que se establece en un momento de los padres, previo a que falten los padres del menor. Y la última sería la dativa. La dativa es aquella que ejercen las autoridades obligadas a proteger a un menor o a una persona en las condiciones que comentamos cuando no tiene nadie más que lo atienda. Estos serían el último ejercicio de estos 3 temas que les comparto para cerrar el curso. Espero que sea claro. Remítanse al código. El código de familia es un código amplio en número de artículos, lo he comentado anteriormente, pero muy sencillo de entender. Muy, muy importante que ustedes se adentren en este derecho familiar, porque lo van a estar necesitando de manera constante. Saludos a todos.